Bitácora de viaje. 11 de julio. El síndrome de Ulises, parte 2. O los trances hipnóticos de la experiencia del abismo. En una ocasión, cuenta Stephen Gilligan, un psicólogo americano, que cuando era estudiante tuvo la oportunidad de escuchar y ver una conferencia que dictó en su universidad Viktor Frankl. Y Viktor Frankl contaba en esa ocasión que durante un frío invierno, en el campo de concentración donde se encontraba, él y sus compañeros fueron levantados a medianoche y de ahí fueron sacados a campo abierto en medio de un terrible invierno. Y cuando trató de ayudar a uno de sus compañeros, que ya no podía ni siquiera moverse, recibió el fuerte impacto del golpe en la nuca de parte de un soldado nazi, lo que hizo que cayera. Y mientras iba cayendo, él comentaba que la experiencia o la sensación con el tiempo se fue enlenteciendo, de manera que cuando cayó a la nieve, sencillamente cerró sus ojos por unos segundos y en ese momento se miró, se proyectó en un futuro, dictando una conferencia y dictando conferencias alrededor del mundo acerca del sufrimiento y la importancia de encontrarle sentido al sinsentido. Cuenta Gilligan que esa experiencia lo impactó profundamente, no solamente a él, sino que sus palabras fueron escuchadas por un auditorio de más de 6,000 personas. Una experiencia interesante, la experiencia de Viktor Frankl, porque eso nos hace hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que hace que una persona bajo las más terribles circunstancias, de las más difíciles fuerzas situacionales que puede enfrentar, como el terror, el hambre, la muerte, puede a pesar de eso salir adelante y encontrarle un sentido en medio de tanto horror? ¿Y qué es lo que ocurre con las personas que frente a una misma situación sencillamente se derrumban y muchos mueren? Esto ha sido un tema de investigación, sobre todo los últimos 30 años, en centros de ciencias sociales, en muchos centros alrededor del mundo. Cuando estamos hablando del síndrome de Ulises, entramos en la categoría y la relación del inmigrante, también con la metáfora de Ulises como la experiencia del destierro, del exilio. Sobre todo cuando el proceso de migración, que a su vez tiene una complejidad ya de por sí bastante marcada, incluye desplazados, incluye refugiados, asilados, que a su vez vienen de experiencias como torturas, como experiencias y eventos catastróficos que envuelven la muerte, el fallecimiento de seres queridos, y que lleva altos niveles de sufrimiento y de estrés postraumático. Hay un trabajo excepcional de Paul Wilson, un libro llamado Broken Spirit, Espíritu Roto, donde Wilson plantea la metáfora del espíritu como una parte muy importante de la identidad de una persona, del self, del yo mismo, de la personalidad, del alma, de la mente de un ser humano que es envuelto por un espíritu. Es un poco como esa conexión de los antiguos que hablaban del elan vital, esa energía que movía, conectaba al ser humano con la vida, era la vida en sí mismo. De manera que el espíritu se transforma en una especie, en la metáfora del libro de Wilson, como un santuario interno que contiene todas estas funciones de la mente.
Sin embargo, durante eventos catastróficos, genocidios, guerras civiles, sistemas o tiranías, desastres y catástrofes, donde el espíritu de una persona puede ser roto, esa ruptura del espíritu puede llevar a un proceso no solamente de fragmentación, disociación, sino de una alteración muy profunda de eso que nosotros llamamos el yo mismo o el ser, que implica la identidad de una persona, que implica la manera de ver, de escuchar, de sentir, de relacionarse, de ubicarse y de moverse en el mundo y con el mundo. Evidentemente, frente a eventos de este tipo, una persona que está conectada con la experiencia de tener un espíritu roto, tiene un profundo cuestionamiento acerca de la vida, el sentido de la vida, el sentido de la humanidad, el sentido de la identidad, ¿quién soy yo? Y esto a su vez está relacionado por un lado, con la fuerza externa del trauma y las pérdidas. Es decir, el impacto que tiene el trauma a nivel material, a nivel social, las inmensas pérdidas que eso conlleva en una persona. También el impacto que esa fuerza externa del trauma y de la pérdida tiene sobre la estructura mental, sobre la mente, sobre el alma, sobre la estructura del self de una persona, como lo diría Jung. Eso ha sido una experiencia que ha sido narrada, que ha sido comentada a través de centurias, a través de la literatura, la poesía, el arte, incluso la música. Hay una metáfora muy interesante que utiliza Joseph Campbell, pero también utiliza Wilson Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, y definió esta experiencia después de su viaje a través del mundo, analizando diferentes mitos y culturas, y esto lo llamó la experiencia del abismo. Los griegos llamaban antiguamente el catabasis, el descenso, una palabra que usaba un poco, una palabra temida, pero esta experiencia del abismo o el hoyo negro, el agujero negro, Joseph Campbell la define muy bien en su libro, en su ya clásico libro El héroe de las mil caras, donde él habla fundamentalmente en el cual el héroe, en este caso la persona que está siendo desplazada, que está huyendo, se encuentra con varios aspectos, con una dimensión muy diferente a los contextos donde habitaba. Una de estas experiencias es la confrontación con la maldad, con el sentido de lo que llaman el mal, y con la muerte. Hay un sentido también donde la persona puede sentir la experiencia de la muerte del alma y el encuentro con el sinsentido de la vida. La experiencia de sentirse abandonado por la humanidad, abandonado por sí mismo, separado. La experiencia del aislamiento y el rechazo. Estas son experiencias en las cuales se han encontrado innumerables investigaciones cuando se trabaja con refugiados, cuando se trabaja con desplazados, cuando se trabajan con diásporas. Y esa experiencia en conjunto, un investigador llamado Lipton en 1984 lo definió, hizo la definición del estado de vacío o vacuidad, es decir, un estado en el cual la persona se siente en una profunda desconexión con el mundo y sobre todo con el lugar que lo acoge, donde su capacidad para relacionarse con otras personas, su capacidad para relacionarse consigo mismo, su capacidad para ser creativo, para aprender, su capacidad para incluso creer en un futuro
no existe porque su estructura interna está rota. Por eso la metáfora del espíritu roto. Es interesante que en esas fases muchos autores post-jungianos plantean que en las experiencias de catástrofe se activa mucho el arquetipo del trauma, es decir, la experiencia en la cual se acumulan memorias a través de la historia de la humanidad, en la cual la mente se mueve en dos dimensiones. Primero, una dimensión arquetipal o colectiva, es decir, las historias de tragedias alrededor y a lo largo de la historia de la humanidad. Y al mismo tiempo nos conectamos con nuestra propia historia personal, que es única y irrepetible. Y es interesante porque al mismo tiempo esa función, esa experiencia del abismo que describe Joseph Campbell, se contrapone al mismo tiempo con algo que se ha conocido como la función trascendental. Es decir, es la conexión con que al mismo tiempo que la persona experimenta esa sensación de desgarro, de desconexión, también hay ayudas que comienzan a activarse. Es una experiencia que lo ha vivido, lo conoce el que ha emigrado y el que ha vivido experiencias muy intensas como ser desplazado, refugiado. La ayuda, pues, podemos estar hablando de la ayuda externa, personas que se encargan de ayudar a otros, pero también la ayuda interna, como la conexión con memorias antiguas, memorias de la infancia, recuerdos, enseñanzas, aprendizajes que también emergen de la parte profunda de nuestra mente creativa, como una manera de apoyarnos en momentos de grandes orvalles. Al mismo tiempo, es importante lo que va ocurriendo con los mecanismos de resiliencia, como un sistema de homeostasis. Ahí aparece un sistema también de activación de mecanismos de bregación, de resiliencia y mecanismos de antifragilidad, en los cuales la persona, a pesar de la oscuridad, en muchos casos comienza a moverse en un sistema de nuevos aprendizajes. Sin embargo, esto es un elemento crítico que tiene que ver con la capacidad de hacer contacto con nosotros mismos en momentos críticos. ¿Qué tipo de conversaciones estoy teniendo conmigo mismo? ¿Cómo veo mi situación? ¿Qué conexión profunda tengo con algo que es mucho más grande que yo? Y ahí viene la conexión con una creencia que puede ser religiosa, una creencia espiritual. Una creencia, por ejemplo, hay algo que se ha encontrado a lo largo de la literatura en sobrevivientes de tragedias, como es la presencia de Dios o la presencia de un Dios, la presencia de la Gran Madre o de la Madre, como dos figuras que están allí constantemente como una fuerza de recursos en muchos casos de personas que han encontrado y han tomado decisiones de trascendencia y de salir adelante a pesar de las tragedias. Es una de las experiencias más complejas cuando hablamos y experimentamos el síndrome de Ulises, porque el síndrome de Ulises definitivamente implica un desafío donde la vida nos convoca a hacer una reconfiguración completa de nuestra manera de ver al mundo. Hay una parte nuestra que está muriendo y que muere, y al mismo tiempo hay una parte que se renueva en un ciclo constante de transformaciones y de aprendizajes, y donde el aprendizaje es también una manera de transformación, es una manera de cambio. De allí que comienza a ocurrir muchas transformaciones que implican lo psicológico, lo emocional, transformaciones incluso físicas. Una persona que ha experimentado grandes dificultades puede envejecer en 2-3 años. Y eso está escrito porque hay una conexión mente-cuerpo. Sin embargo, también personas que han atravesado grandes tragedias
han logrado encontrar a través de sus propios recursos, pero también a través de la posibilidad de abrirse a nuevos aprendizajes y a nuevas experiencias, la posibilidad de enriquecerse y de apoyar a otros que están en dificultades. Tal vez porque en la literatura post-jungiana se describe que frente a las grandes catástrofes, uno de los arquetipos, es decir, una de esas imágenes y memorias que se activan dentro de la mente creativa inconsciente, en muchas personas es el arquetipo del huérfano. Y el arquetipo del huérfano, entre otras cosas, trae la posibilidad también del aprendizaje, de la fortaleza y del viaje a la transformación. Muchas veces una persona que está experimentando estos desafíos pudiera ayudarse con actividades sencillas como caminatas, paseos, el encuentro con una mascota, tener una mascota, encuentro con los recuerdos, orar, meditar, activar el cuerpo, prácticas como el correr, prácticas como el ser escuchado, pudieran en muchos casos comenzar a movilizar los sistemas de resiliencia. Es un proceso largo en muchos casos, es un proceso complejo, donde muchas veces la psicoterapia tradicional poco puede ofrecer. Se ha encontrado, por ejemplo, en casos de estrés postraumáticos, que ayudan mucho las terapias centradas en el cuerpo, el movimiento. Por ejemplo, el EMDR es una herramienta muy útil para el trabajo con trauma profundo. Pero también las historias que comienzo a leer, las historias que comienzo a contarme acerca de mí mismo, viéndome, observándome, percibiéndome como un ser humano que tiene la capacidad de comenzar a abrirme a una nueva vida. Y tal vez eso sea uno de los aspectos más interesantes y uno de los regalos más profundos que deja este viaje por estas Ítacas y por estos abismos, el cual sirve muchas veces y en muchos casos como un ritual del pasaje, es decir, para atravesar una etapa donde una identidad muere y una identidad nace, donde un espíritu muy profundo en nosotros y en el otro comienza a emerger, trayendo en muchos casos grandes regalos y grandes bendiciones, cuando las personas son capaces de encontrarle sentido, muchas veces al sinsentido, como lo encontró Viktor Frankl en su viaje por un mundo complicado, lleno de terror, de espanto, pero él decidió encontrarle sentido al viaje. De manera de que es parte de una decisión también de vida, la decisión de salir adelante, la decisión de encontrar con tus recursos y salir del exilio del ser. Y creo que es una de las experiencias más extraordinarias y uno de los regalos más hermosos que nos puede dejar el desafío de estas experiencias con el síndrome de Ulises. Nos estamos viendo en la próxima bitácora de viaje. Les habló Félix Gómez y en conexión con todos. Mil gracias.